Tú no tienes nada que dejar. La frase me golpeó más fuerte que cualquier bofetada física. Estábamos en un restaurante de techos altos y manteles blancos, la luz tenue de las velas bailando sobre el rostro de mi hija Sofía. Ella no levantó la voz. Su tono fue más cortante que un susurro en medio del silencio. Un veneno destilado con la calma del desprecio absoluto. Mi corazón, que ya latía con el ritmo cansado de 68 años y el luto reciente, se encogió en mi pecho, como si un puño invisible lo estrujara sin piedad. Sentí el peso de sus palabras no solo en mis oídos, sino en la esencia misma de quién era yo. La escena, grabada a fuego en mi memoria, se repite como una película de terror mudo. Me quedé inmóvil, mi mano a medio camino hacia la copa de vino, mis ojos fijos en el plato de carne que se había enfriado. Mis nietos adolescentes, sentados frente a nosotras, se revolvieron incómodos en sus asientos, sin atreverse a mirarme, absortos en la invisibilidad que los jóvenes usan como escudo contra los conflictos de adultos. Sofía, en cambio, continuó hablando con una frialdad matemática, como si estuviera discutiendo un problema de negocios, en lugar de demoler a su propia madre. «Mamá, seamos realistas», insistió, y esa palabra, realistas, sonó en mi cabeza como una sentencia a la insignificancia. Su argumento, envuelto en una capa fina de preocupación, era que la casa de mi difunto esposo y yo era demasiado grande para mí sola. Proponía, con una lógica implacable que me revolvía el estómago, que la vendiera para comprar un apartamento más manejable, y mientras ella enumeraba las ventajas de un espacio más pequeño, sus ojos brillaban con una codicia que no podía ocultar, una hambre por el valor de esas paredes que mi esposo Juan y yo construimos con tanto amor. No era una sugerencia, era una orden velada, una toma de control que me despojaba de la poca autonomía que me quedaba después de enviudar. Cada palabra era un ladrillo menos en mi hogar, un pedazo de mi vida que ella quería arrancar y reemplazar con sus propias ambiciones. Mis manos, que habían amasado pan, cosido ropa y secado lágrimas durante décadas, ahora temblaban levemente bajo la mesa. Una vergüenza profunda me invadió, no por lo que soy, sino por la forma en que mi propia hija me veía, como un estorbo, una posesión más que debía ser vendida. Mi reacción fue una quietud casi antinatural. No grité, no lloré, ni siquiera me defendí. Me quedé en un silencio que lo decía todo, un silencio pesado que se extendía por la mesa, más elocuente que cualquier palabra que yo pudiera haber pronunciado. Ese silencio no era de sumisión, sino de un dolor tan inmenso que no tenía voz. En ese instante, en medio del ruido distante del restaurante y la indiferencia de los demás comensales, me di cuenta de la distancia abismal que existía entre nosotras. Yo la veía como a mi hija, la niña por la que sacrificaba mis sueños. Ella me veía como una ecuación, una variable a ser resuelta para su propio beneficio. «Es hora de ser práctica», repitió, y el eco de esa frase rebotó en mi alma, revelándome la verdad más cruel. Para Sofía, el amor materno no era un lazo sagrado, sino una debilidad que ella podía explotar sin remordimiento. En ese momento, la paz que había buscado en mi viudez se evaporó, reemplazada por una punzada de rabia fría y una nueva determinación. Mientras mi hija seguía hablando de facilidades y menos preocupaciones, mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, revisitando cada rincón de mi vida, cada sacrificio, cada noche sin dormir por ella. La vergüenza de ese instante se solidificó en mi interior, transformándose en algo más duro, algo más resistente que la fragilidad que ella me atribuía. No era un sentimiento de venganza. No, era la profunda comprensión de que, si no luchaba por mí misma, nadie lo haría. La madre que creyó que su amor lo podía todo, de repente, se encontró cara a cara con la cruda realidad de que solo se tenía a sí misma. Y, justo ahí, en el eco de su crueldad, supe que era el momento de dejar de ser la mujer que se doblegaba. Mi nombre completo es Rosa Elena Montoya. A mis 68 años, el reflejo en el espejo me devolvía la imagen de una mujer que había vivido una vida entera para los demás, pero que ahora, de repente, se sentía vacía y desorientada. La casa, que una vez fue el epicentro de risas, discusiones
y el incesante bullicio de una familia se había convertido en un eco silencioso desde que mi amado Juan se fue hace poco más de un año. El luto me había dejado frágil, no solo emocionalmente, sino también físicamente, como si la tristeza tuviera un peso tangible que se negaba a abandonar mis hombros. A menudo me encontraba vagando por los pasillos, las manos tocando los muebles, buscando un rastro de su presencia que se desvanecía con cada día que pasaba. La casa que mi hija quería vender era mi santuario y, al mismo tiempo, mi prisión. Cada rincón guardaba una memoria de Juan. El sillón donde leía el periódico, la taza de café que siempre dejaba en la mesa, el olor a su colonia en el armario. Vivía en un limbo, atrapada entre el pasado que se negaba a soltarme y un futuro incierto que me aterraba. Mi rutina se había vuelto monótona, un ciclo de despertar, alimentar a los pájaros en el jardín y sentarme a contemplar el silencio que, antes de la muerte de Juan, era un lujo y ahora era un castigo. Intentaba mantenerme ocupada, pero cada tarea, cada plato que lavaba, me recordaba la ausencia de la persona con quien la compartía todo. Mi salud, que siempre había sido una fortaleza, comenzaba a resentirse. Pequeños achaques se volvían más persistentes. La artritis en mis manos, un dolor sordo en la espalda que me acompañaba desde las mañanas. El médico me había recetado pastillas y reposo. Pero ¿cómo podía descansar un alma que no encontraba consuelo? Los vecinos, amables y bien intencionados, me saludaban con una mezcla de lástima y preocupación, y sus «cualquier cosa que necesites» me recordaban mi creciente soledad. El mundo exterior me miraba como una viuda frágil, una mujer a la que la vida le había arrebatado todo, y ese papel, aunque no lo había elegido, se me había pegado como una segunda piel. A pesar de todo, mi rutina tenía un hilo de resistencia. Por las mañanas iba al mercado a comprar verduras frescas. Me gustaba hablar con los vendedores, escuchar sus chismes y sentir el pulso de la vida de la calle. Era una pequeña rebeldía silenciosa, una forma de recordarme que todavía existía fuera de las 4 paredes de mi casa. Pero por las tardes, la soledad me golpeaba de nuevo. Me sentaba en el porche, viendo a los niños jugar en la calle, y las lágrimas, que ya no intentaba contener, simplemente rodaban por mis mejillas. La imagen de Sofía, la niña que corría por ese mismo jardín, se superponía con la imagen de la mujer fría del restaurante. El silencio de la casa era lo más insoportable. Era un silencio que lo abarcaba todo, desde las mañanas hasta las noches. A veces encendía la radio solo para escuchar una voz, cualquier voz, que me distrajera de mis propios pensamientos. La música clásica, que a Juan le encantaba, me hacía llorar, pero al mismo tiempo me hacía sentir más cerca de él. Mi cama, que una vez fue nuestro nido, ahora me parecía enorme, vacía y fría. Me despertaba en medio de la noche, extendiendo la mano para tocarlo, solo para encontrar el espacio vacío. Mi relación con Sofía, mi única hija, se había vuelto un campo minado. Desde la muerte de Juan, ella se había vuelto más controladora, tratando de tomar las riendas de mi vida. Me llamaba todos los días, pero sus llamadas no eran para saber cómo estaba, sino para asegurarse de que estaba siguiendo sus sugerencias sobre la casa, las finanzas o mi salud. Su voz, que una vez fue la música más dulce de mi vida, ahora sonaba como una lista de tareas. Ella no me veía como una madre que necesitaba consuelo, sino como un proyecto que debía ser gestionado para su propia conveniencia. La nora, la esposa de su hijo, era la peor de todas. Era ella quien siempre susurraba al oído de Sofía, quien la empujaba a tomar el control. Sus comentarios sutiles, sus miradas de lástima fingida, me hacían sentir como una carga, un estorbo que debía ser apartado. Recuerdo un día en que vino a ayudar a limpiar la casa y, al verme ordenar unos viejos papeles de Juan, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos: «Ay, Rosa, ¿por qué guarda tantas cosas viejas? Es hora de dejar ir el pasado». Para ella, mi pasado era un desorden, un montón de recuerdos que no tenían valor monetario. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Los objetos que me rodeaban, los muebles que elegimos juntos,
las fotos en las paredes, todo parecía burlarse de mi nueva condición de invisibilidad. Era como si mi existencia se hubiera vuelto tan tenue que nadie, ni siquiera mi propia familia, podía verme realmente. La casa era mi cuerpo, mi mente y mi alma, y mi hija quería arrancarme de ella, como si estuviera podando una rama seca. La sensación de abandono no venía de la soledad, sino del silencio de aquellos a quienes más amaba. Y en ese silencio, la pregunta de por qué mi hija me trataba así se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Había hecho algo mal? ¿No había sido suficiente? Me aferraba a la idea de que Sofía todavía me amaba, que esta era solo una fase de su ambición, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo se había roto. Su desprecio era una herida abierta que no sanaba, y yo, que había pasado mi vida dándolo todo, me enfrentaba a la realidad de que, para mi hija, mi valor había caducado. ¿Saben lo que se siente que tu propia hija te diga que no tienes nada? Es como si te borraran, como si toda tu vida de sacrificios y amor no existiera. Pero no quiero que piensen que soy una víctima. Esta historia es una prueba de que el silencio, a veces, es la voz más fuerte que una madre puede tener. Si alguna vez te has sentido así, sola, invisible, si has sentido que te tratan como si no importaras, suscríbete a este canal para que más historias como la mía no se pierdan. Dale a me gusta y activa la campanita para que más personas sepan que no están solas. Recuerdo la primera vez que escuché a Sofía reír a carcajadas. Tenía apenas 3 años y corría por el jardín persiguiendo una mariposa. En ese momento yo era una joven costurera, trabajando sin parar en casa para complementar el salario de Juan. No teníamos mucho, pero éramos felices. Cosía vestidos para las señoras del barrio, y cada puntada era un hilo de esperanza para el futuro de mi hija. A menudo pasaba la noche entera frente a la máquina de coser, con la luz de la lámpara como única compañía, mientras la ciudad dormía y Sofía descansaba en su cuna. El cansancio no me importaba, su sonrisa era mi recompensa. Cuando Sofía entró en la adolescencia, los sacrificios se hicieron más grandes, más personales. Mientras sus amigas vestían ropa de marca, yo le cosía réplicas exactas de los modelos de moda, asegurándome de que nunca se sintiera menos que las demás. Me dolía verla anhelar algo que no podíamos comprar, y me partía el alma tener que decirle que no. Así que, en vez de negarle, me sentaba a trabajar en la máquina hasta que mis dedos dolían, y le entregaba con orgullo un vestido que era fruto de mi amor y de mis noches sin dormir. Era mi forma de decirle que la amaba, que su felicidad era más importante que mi propio descanso. La comida era otro sacrificio, silencioso. Cuando la situación económica se apretaba, Juan y yo nos asegurábamos de que Sofía siempre tuviera lo mejor en su plato. A menudo nos turnábamos para comer menos o para inventar que ya habíamos comido, solo para que ella tuviera una porción extra de carne o de fruta. «Cómete esto, mi amor», le decía, fingiendo una sonrisa. A mí no me gusta tanto el pollo. En realidad moría de ganas de comer un pedazo de pollo, pero su nutrición, su salud, su felicidad eran mi prioridad. Mi estómago vacío era un pequeño precio a pagar por verla crecer sana y fuerte. Hubo una vez, cuando Sofía tenía 16 años, que soñaba con ir a un campamento de verano. Costaba mucho dinero. Dinero que no teníamos, pero yo no quería verla triste. Me ofrecía hacer las cortinas para una iglesia local, un trabajo enorme que me tomaría más de un mes. Trabajé sin descanso, día y noche, mis dedos sangrando a veces por las agujas. Cuando finalmente le di el dinero a Juan, él me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Has trabajado demasiado, Rosa», me dijo. Pero la mirada de alegría en el rostro de Sofía cuando le dijimos que podía ir hizo que cada puntada, cada herida en mi dedo, valiera la pena. Recuerdo sus días de universidad. Juan y yo estábamos decididos a que ella tuviera la mejor educación, algo que nosotros no tuvimos. Vendimos algunas de nuestras pocas joyas de familia, y yo trabajé en la máquina hasta altas horas de la madrugada, haciendo uniformes escolares para los colegios de la ciudad. Mientras Sofía se preparaba para los exámenes, yo me quedaba despierta,
no para estudiar con ella, sino para asegurarme de que la casa estuviera en silencio y de que tuviera un café caliente en su escritorio. Su futuro era mi único enfoque, mi única obsesión. Mi sueño, antes de casarme, era abrir una pequeña tienda de costura. Tenía un cuaderno lleno de bocetos de vestidos y patrones, un tesoro personal que guardaba bajo mi cama. Pero cuando Sofía nació, mi sueño se desvaneció. No podía estar en una tienda y cuidarla al mismo tiempo. Así que mi taller se convirtió en una pequeña mesa en la esquina de la sala, y mi sueño se redujo a unas pocas horas, robadas por la noche, cuando todos dormían, para coser un vestido extra y ganar un poco más de dinero para mi familia. Mi sueño se transformó en el de ella. Le lavé la ropa a mano por años, antes de que pudiéramos comprar una lavadora. A menudo, las noches de invierno, me encontraba con las manos rojas y agrietadas, frotando su ropa para que estuviera limpia al día siguiente. No era una tarea fácil, pero la hacía con amor. Recuerdo una vez que mi espalda me dolía tanto que apenas podía levantarme, pero al ver su uniforme impecable al día siguiente, sentí una satisfacción que superaba cualquier dolor. Sus logros eran mis logros, sus victorias eran mis victorias. Cada vez que Sofía me decía, «Mamá, me veo bien», mi corazón se inflaba de orgullo. Recuerdo un vestido de graduación que le cosí, de seda azul pálido, que hizo que pareciera una princesa. Pasé 3 semanas trabajando en él. Cada detalle, cada pliegue, cada costura. Ella se miró en el espejo y sonrió. Y en ese instante, el recuerdo de mi propio vestido de novia, que también cosí yo, se desvaneció, reemplazado por la imagen de su felicidad. Le di mi pasado, mi presente y, sin saberlo, mi futuro. Las noches de enfermedad, era yo quien se quedaba despierta, con un paño húmedo en su frente. El trabajo podía esperar, la costura podía esperar, pero la salud de mi hija no. Y mientras la veía dormir, con la respiración pesada de la fiebre, le hacía promesas silenciosas, promesas de que siempre la protegería, de que siempre estaría ahí para ella, sin importar lo que pasara. Le di mi tiempo, mi energía, mi vida. Recuerdo la primera vez que la vi llorar por un desamor. Tenía 18 años y su primer novio la había dejado. Se sentó en mi regazo, una mujer casi adulta, y yo la abracé como si todavía fuera mi bebé. No le di un consejo, solo la abracé y le sequé las lágrimas. Sentí su dolor en mi propio corazón, un dolor que yo nunca había permitido sentir por mí misma. En ese abrazo, le di mi empatía, mi consuelo y mi amor incondicional, sin esperar nada a cambio. La última vez que cosí un vestido para ella fue para su boda. Era un vestido de encaje blanco, hermoso, que trabajé con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por verla comenzar su propia familia, tristeza por saber que una parte de mí se iba con ella. Cuando la vi caminar por el pasillo, su rostro radiante, el vestido que había cosido con mis propias manos brillando a la luz de las velas, sentí que mi trabajo había terminado. Le había dado todo lo que tenía, y ahora era su turno de volar. Y ahora, al recordar todos esos momentos, todos esos sacrificios, la frase de Sofía me dolía más que nunca. Tú no tienes nada que dejar. Pero ella no sabía que lo que yo había dejado en su vida no era dinero, ni propiedades, ni un nombre importante. Le había dejado mi tiempo, mi amor, mi dignidad y mi vida. La indiferencia de Sofía no nació en ese restaurante. Había estado gestándose lentamente, como un veneno sutil. Recuerdo un año, en mi cumpleaños, que le llamé emocionada para invitarla a cenar. Su respuesta fue un suspiro impaciente. «Mamá, tengo una fiesta de la empresa. Es importante para mi carrera. No puedo faltar». Y en ese instante, entendí que sus prioridades habían cambiado. Mi cumpleaños, el día en que yo celebraba mi vida, era un simple obstáculo en su camino. Me senté a cenar sola, con un pastel pequeño y una vela que soplé en silencio. El único regalo que recibí fue una sensación de vacío. Las humillaciones se volvieron más frecuentes. Un día, en un almuerzo familiar en su casa, me sentí como una extraña. La nora, Catalina, que siempre había sido la instigadora, me dijo con una sonrisa falsa: «Rosa, ¿te importa si te sientas en la cocina?».
Hay demasiado ruido aquí en el comedor. Y mi hija, en vez de defenderme, asintió, con la cabeza, como si fuera una idea perfectamente normal. Comí mi plato de comida en una pequeña mesa de la cocina, escuchando las risas que venían del comedor, sintiendo una vergüenza tan profunda que me costaba tragar. Mi lugar no era en la mesa, sino en la sombra, lejos de la vista de sus invitados. Los gestos de desprecio eran a menudo sutiles, pero me dolían como puñales. Cuando venían a visitarme, en vez de sentarse conmigo en el porche para charlar, revisaban el estado de la casa, como si fueran inspectores de bienes raíces. Pasaban los dedos por los muebles, examinaban el jardín y hacían comentarios como: «El techo necesita reparaciones, mamá. Esto va a costar una fortuna». Sus palabras no eran de preocupación, sino de cálculo, de una contabilidad fría que no tenía espacio para el amor. Yo me quedaba en silencio, observando cómo mi hogar se convertía en un simple objeto de valor para ellas. En el grupo de la familia, en la aplicación de mensajería, el silencio era lo que más me hería. Mandaba mensajes de buenos días o bendiciones y, a menudo, mis mensajes quedaban sin respuesta. Sofía y Catalina conversaban sobre su día, sobre las cosas que compraban, sobre sus viajes, y yo era la única que quedaba fuera de la conversación. Mi presencia ignorada, mi voz silenciada. Sentía una urgencia de preguntar: ¿me están viendo? ¿Saben que existo? Pero no lo hacía. Mi dignidad no me permitía rogar por atención. Una tarde, Catalina y Sofía vinieron a mi casa y comenzaron a organizar mis cosas. Tiraron a la basura unas viejas cartas de amor que Juan me había escrito, diciendo que eran basura innecesaria. Yo las vi tirarlas sin poder decir una palabra, mi voz atrapada en mi garganta por el shock. Esas cartas eran un tesoro, un pedazo de nuestra historia, y ellas las descartaron como si no tuvieran ningún valor. Me senté en mi silla, con las manos temblando, mientras mis recuerdos eran arrojados a una bolsa de basura. La desvalorización no se limitaba a mis cosas, sino a mi persona. Sofía me decía a menudo: «Mamá, deberías dejar de ver esas novelas antiguas. Son solo una pérdida de tiempo». Como si mis gustos, mis pequeños placeres, fueran algo vergonzoso. Yo era una mujer de 68 años, y ella todavía me trataba como una niña a la que necesitaba corregir. Yo era un ser humano con mis propias preferencias, mis propios deseos, y ella intentaba borrarlos todos para moldearme en una versión de mí misma que fuera más conveniente para ella. El peor momento de todos fue cuando me ignoraron en el funeral de un viejo amigo de la familia. Sofía y Catalina estaban ocupadas saludando a sus amigos, hablando de negocios, y yo, la viuda de un buen amigo, me senté en un rincón, sola. Nadie se acercó a mí, nadie me consoló. Me sentí completamente invisible, como si el luto por mi amigo y por mi esposo no existiera. Mi hija, a solo unos metros de mí, no me vio. En sus ojos, yo no era más que un decorado, un accesorio que era más fácil ignorar. Cada rechazo, cada palabra cortante, cada gesto de desprecio, se sumaba a la herida. Me fui acostumbrando al dolor, como si fuera una capa extra de ropa que me protegía del frío. Pero en el fondo, sabía que esa armadura de resignación no me estaba protegiendo, me estaba ahogando. Yo, que había dedicado mi vida a dar amor, me enfrentaba a un mundo en el que mi amor no tenía valor, en el que mi presencia era una molestia. Mi dignidad era todo lo que me quedaba, y no estaba dispuesta a dejarla ir sin luchar. Me veía al espejo y me preguntaba: ¿qué pasó con la mujer que fui? ¿Dónde se fue esa mujer fuerte que crió a su hija sola? Y la respuesta me aterraba. Esa mujer no se había ido, la habían borrado. Mi propia hija me había borrado con sus palabras, con sus silencios, con sus acciones. La que ahora se miraba en el espejo era una sombra, una viuda que había perdido no solo a su esposo, sino también su propia identidad. Y en ese momento de desesperación, un destello de rabia se encendió en mi corazón, prometiéndome que volvería a ser quien era. Ellas querían una mujer callada, una viuda que no diera problemas, una sombra que pudieran manejar a su antojo. Pero mi corazón se había convertido en un campo de batalla. En un rincón, la pena me paralizaba. En otro, la rabia me empujaba a actuar.
La guerra era silenciosa, una que solo se libraba dentro de mí, pero era tan real como cualquier guerra que se haya peleado en el mundo. Y sabía que, si quería sobrevivir, tenía que escoger un lado. Tenía que escoger el lado de la fuerza, el lado de la dignidad, el lado de la mujer que yo sabía que era. El punto de ruptura no fue un grito, sino un silencio. Después de la humillación en el restaurante, volví a casa y me senté en el sofá de la sala. La casa, que antes me parecía enorme y vacía, de repente se sintió como un refugio. Me levanté, caminé hasta el armario del cuarto principal y saqué un viejo álbum de fotos. En la portada, una foto de Juan y yo sonriendo en la playa. Las abrí con cuidado y mis ojos se posaron en una foto de mi boda. Yo, joven, radiante, con un vestido que había cosido con mis propias manos. Sofía no había nacido todavía, y yo era solo Rosa, una mujer con sueños. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. En lugar de eso, sentí una rabia fría, una determinación que no había sentido desde la juventud. Me di cuenta de que mi dolor no era un símbolo de debilidad, sino una fuente de fuerza. Había pasado mi vida dándolo todo, y ahora era el momento de recuperar algo para mí. La paz que había buscado era una quimera. La dignidad era la única realidad que me quedaba, y para recuperarla, tenía que dejar de ser la mujer que imploraba amor y atención. Al día siguiente tomé una decisión. No le diría a Sofía lo que pensaba. No la confrontaría. Mi lucha sería silenciosa, una que solo yo entendería. En lugar de sentarme a llorar, me levanté y comencé a limpiar el jardín, un trabajo que había abandonado por el luto. La tierra, fría y húmeda, me conectó con algo real, algo tangible. Mientras arrancaba las malas hierbas, sentí que estaba arrancando la tristeza y el desprecio de mi propia alma. Era un ritual de purificación, un despertar silencioso. La virada comenzó con pequeños actos. Le dije a la vecina, la señora Carmen, que ya no quería su lástima, solo su amistad. Ella sonrió, un poco sorprendida, y me invitó a tomar café. Fuimos al mercado, y en vez de comprar lo de siempre, compré unas flores hermosas para poner en mi sala. Fue un gesto pequeño, pero me hizo sentir que todavía había belleza en mi vida. En mi corazón, sabía que estaba haciendo esto por mí, no por nadie más. Y en ese instante, el mundo exterior comenzó a perder su poder sobre mí. El silencio que antes me oprimía, ahora era mi aliado. Me senté en el porche, y en lugar de llorar, me puse a observar a los pájaros en el jardín. Noté la forma en que construían sus nidos, la forma en que alimentaban a sus crías. Eran criaturas tan pequeñas, pero tan llenas de determinación, tan ocupadas con la tarea de vivir. Y yo, que me sentía tan pequeña, me di cuenta de que tenía el mismo derecho a vivir, a luchar, a construir mi propio nido. Guardé las fotos de la boda y la juventud en una caja, no para olvidarlas, sino para guardarlas como un tesoro personal. Mi pasado no era algo que debía ser exhibido para los demás, sino algo que debía ser atesorado para mí. Cerré la puerta del armario con un clic suave, un sonido que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Ya no era solo una viuda, una madre rechazada. Era Rosa Elena Montoya, una mujer que estaba a punto de recuperar su vida. Lejos de la mirada de Sofía, comencé a redescubrirme. Desempolvé mi vieja máquina de coser y empecé a hacer pequeñas piezas para mí. Un mantel nuevo, una funda para un cojín. Mi taller, que se había reducido a una esquina, ahora se expandía. Cada puntada era un acto de rebeldía silenciosa, una forma de decir que mi vida no había terminado, que mis manos, que Sofía creía inútiles, todavía tenían la capacidad de crear belleza. Y con cada puntada sentí que estaba volviendo a ser yo. Una tarde me senté en el porche y vi a Sofía llegar con sus hijos. Me saludaron con prisa, como si yo fuera una parada de autobús en su día ocupado. En lugar de sentir dolor, sentí una distancia inmensa. Ya no me importaba lo que pensaran de mí, ya no me importaba su desprecio. Yo tenía mi jardín, mis pájaros, mis costuras y mi dignidad. Y en ese momento de quietud, supe que había ganado una batalla que se libraba en mi propio corazón. El punto de ruptura fue la comprensión de que mi valor no dependía de la aprobación de mi hija. Era una lección que había tardado 68 años en aprender.
pero era la lección más importante de mi vida. Me levanté y fui a la cocina a preparar un café, sin lágrimas, sin lamentos, solo con la certeza de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Y la pequeña chispa que se había encendido en mí ahora ardía con una luz silenciosa y poderosa. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando dejas de implorar amor y empiezas a luchar por tu dignidad? Es un despertar, un renacer. Si te identificas con esta sensación, ayúdanos a que más historias de superación como la de Rosa se conozcan. Suscríbete al canal y ayúdanos a dar voz a aquellas que han sido silenciadas. Tu apoyo es la voz de millones. La revelación no llegó con un trueno, sino con un susurro del pasado. Días después de mi despertar, me encontré limpiando la oficina de Juan, un espacio que había permanecido intacto desde su muerte. Entre viejos libros y documentos, di con una caja de madera, pesada y sellada con cinta adhesiva. Dentro había una llave dorada, de diseño antiguo, y una carta escrita a mano con la caligrafía inconfundible de mi esposo. Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de dolor y curiosidad. La abrí, y mi alma se preparó para un último adiós. «Mi querida Rosa», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto significa que ya no estoy a tu lado, pero quiero que sepas que nunca te dejé sola». Las lágrimas se me cayeron, empañando las palabras. Sé que nuestra hija tiene una ambición que a veces la ciega. Por eso, mantuve en secreto una parte de nuestra vida. Él me hablaba de una empresa de logística en España, de la que era cofundador con su familia antes de emigrar. Había seguido invirtiendo, y la empresa había crecido, convirtiéndose en un gigante. El secreto no era solo por la ambición de Sofía, sino también para proteger a la familia. La carta me explicaba que la llave dorada no era de la casa, sino de una caja de depósito bancario que Juan había abierto a mi nombre. En esa caja, me explicó, estaban las escrituras de la empresa, documentos legales y un testamento. Juan, en su infinita sabiduría, había tomado precauciones para proteger mi futuro. Había mantenido la herencia oculta, esperando el momento adecuado para revelarla. Quería que fueras la mujer que siempre fuiste, la dueña de tu propio destino, no la dependiente de nadie, escribió. La frase me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento. Juan y yo siempre habíamos creído que la riqueza no debía ser la motivación principal de nuestra hija. Por eso, a lo largo de los años, habíamos mantenido un perfil bajo, viviendo una vida modesta. Sofía, que siempre creyó que éramos pobres, se había acostumbrado a la idea de que no había herencia, que la casa era lo único de valor que yo tenía. Juan quería que ella construyera su propia vida, con su propio esfuerzo, y no con el de nosotros. Pero ahora, con su muerte, se había revelado la cruel realidad de la ambición de Sofía, y Juan había preparado el terreno para que yo pudiera defenderme. La carta también me hablaba de una pequeña propiedad en España, una mansión antigua que él había comprado con la primera ganancia de la empresa, con la intención de que yo viviera allí si algo le pasaba. No era solo una casa, era un refugio, un lugar de paz, un hogar que él había construido para mí, lejos de la codicia de los demás. La carta me hablaba de un abogado de confianza, un viejo amigo de la familia, que me ayudaría a tomar el control. Juan no solo me había dejado una herencia, me había dejado un plan, un mapa para recuperar mi dignidad. Con la llave en mi mano y la carta en mi corazón, me senté en silencio, mi mente trabajando a 1000 por hora. No sentí la euforia de la riqueza, sino la calma de la justicia. La historia que mi hija había contado, que yo no tenía nada, era una mentira. Pero no una mentira que yo iba a corregir, era una mentira que yo iba a usar en su contra. La viuda frágil y desorientada, que mi hija creía que yo era, se había convertido en la guardiana de un secreto que cambiaría todo. El testamento que Juan había dejado era claro. La empresa era mía. La propiedad en España era mía. Y el resto de la fortuna estaba en una cuenta bancaria a mi nombre. Él había previsto todo, desde el momento de su muerte hasta el momento en que Sofía intentaría tomar control de mi vida. Había visto el futuro y se había asegurado de que yo fuera la que tuviera la última palabra. Y ahora, con la llave en mi mano y la promesa en mi corazón,
Sabía que era el momento de actuar, pero no con prisa, sino con la misma calma y paciencia con la que él había construido todo. Releí la carta de Juan una y otra vez. Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma, un recordatorio de su amor y su confianza en mí. Él no me veía como una mujer frágil, sino como una mujer fuerte, capaz de tomar las riendas de su vida. El secreto no era solo dinero, era un regalo de dignidad, una forma de decirme que mi vida tenía valor y que yo tenía el derecho de protegerla. Y en ese instante, el luto se transformó en gratitud, la rabia en determinación y la tristeza en una fuerza que me empujó a la acción. La revelación de la caja fuerte no era el final de mi historia, era el comienzo. Era la prueba de que el amor no se mide en palabras, sino en acciones. Juan, en su ausencia, me había protegido de la codicia de nuestra propia hija, y yo, que me había sentido sola, me di cuenta de que él siempre había estado conmigo, guiándome, protegiéndome. Su amor era mi herencia más valiosa, y ahora era el momento de honrar su memoria, usando esa herencia para recuperar mi vida. Con cada palabra de la carta, mi visión del mundo cambiaba. Ya no era la viuda que había perdido a su esposo, sino la mujer que había heredado su legado. Ya no era la madre que había sido rechazada por su hija, sino la mujer que estaba a punto de recuperar su poder. Y en ese momento, supe que no iba a usar mi herencia para vengarme, sino para reconstruirme. Yo no era una mujer amargada, sino una mujer que estaba a punto de renacer de las cenizas. El primer paso de mi plan silencioso fue contactar a mi abogado. Busqué el número en la libreta de contactos de Juan, y mi mano tembló un poco mientras marcaba. El abogado, un hombre llamado Fernando, era un viejo amigo de la familia de Minacimanet-Merciens, Juan en España, y su voz, al otro lado del teléfono, sonaba llena de la calidez que yo había olvidado. «Rosa, mi querida, lamento mucho tu pérdida», me dijo, y al oír esas palabras sinceras, las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente se deslizaron por mis mejillas. «Fernando, necesito tu ayuda», le dije, y le conté todo, desde la carta de Juan hasta la humillación en el restaurante. Fernando me escuchó con paciencia, sin interrumpirme. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila y llena de autoridad. Juan me había preparado para esto, Rosa. Me había dicho que, si algo pasaba, tú eras la única que tenía que saber la verdad. El testamento está a tu nombre y la empresa es tuya. Ahora, mi querida, es el momento de que tomes las riendas de tu vida. Sus palabras me dieron una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. No era solo un abogado, era un aliado, alguien que entendía la profundidad de mi dolor y la magnitud de mi plan. Le envié por correo certificado, la llave dorada y una copia de la carta de Juan. Fernando, con su equipo legal, comenzó a trabajar en silencio. Me mantenía al tanto de todo, enviándome correos electrónicos cifrados que solo yo podía leer. Me explicaba los detalles del negocio, el valor de las propiedades, los activos y las acciones. Yo, que siempre me había considerado una simple costurera, me encontré leyendo sobre logística, inversiones y mercados internacionales. Mi mente, que Sofía creía inútil, se abrió a un mundo que yo nunca había imaginado. En silencio comencé a reestructurar el testamento, como Juan me había sugerido en su carta. La empresa y la fortuna serían mías, pero yo quería asegurarme de que mis nietos, que me habían mirado con vergüenza en el restaurante, tuvieran una herencia justa. Hice un nuevo testamento, en el que dejaba una parte de la empresa a mis nietos, bajo la condición de que aprendieran a administrarla y que respetaran mi legado. No quería que el dinero los corrompiera, como había corrompido a su madre. Quería darles una oportunidad, no una fortuna sin mérito. Fernando me ayudó a contratar a un equipo de expertos para manejar la empresa en España. Me explicaba cómo funcionaba todo, las responsabilidades que yo tendría, los pasos que debía seguir. Yo, la viuda frágil que vivía en una casa antigua, de repente me encontraba en reuniones por videoconferencia, tomando decisiones importantes. Era una vida doble, una que me llenaba de una adrenalina que yo había olvidado que existía. Y mientras Sofía creía que yo estaba en casa viendo telenovelas, yo estaba construyendo un imperio,
ladrillo por ladrillo, en silencio. El plan era sencillo, pero brillante. Yo seguiría fingiendo que era la viuda desorientada, la mujer que Sofía podía manipular a su antojo. No revelaría mi plan hasta que fuera demasiado tarde para ella. La tensión entre mi apariencia y mi realidad era una cuerda floja sobre la que caminaba todos los días. Cada vez que Sofía me llamaba para preguntarme por la casa, yo le respondía con una voz débil, diciéndole que todavía no había tomado una decisión. Y en el fondo de mi corazón, sabía que mi silencio era mi mayor arma. En un gesto de digno recuerdo, fui a la antigua casa de la familia de Juan. En el sótano, encontré unas fotos viejas de él, joven, con el pelo negro y los ojos brillantes, parado al lado de una camioneta vieja, la primera de su empresa. Las fotos eran un recordatorio de que él también había empezado de la nada, con trabajo duro y determinación. Al ver esas fotos, sentí que él estaba conmigo, guiándome en cada paso que daba. Su fuerza era mi fuerza, su memoria era mi motor. La virada no era solo una cuestión de dinero, sino de justicia. Yo no quería castigar a mi hija, sino darle una lección que nunca olvidaría. Quería que ella entendiera que el amor de una madre no era una debilidad, sino una fortaleza, que la dignidad no se compraba, sino que se ganaba, y que la verdadera herencia no era el dinero, sino el amor, el respeto y la honestidad. Mi plan era un testamento a la vida de Juan y a la mía, una forma de honrar todo lo que habíamos construido juntos. El miedo a ser descubierta estaba siempre presente. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se encogía. Cada vez que Sofía me visitaba, mis manos temblaban, pero mi determinación era más fuerte que mi miedo. Yo era una mujer que había vivido en la sombra por mucho tiempo, y ahora era el momento de salir a la luz. Y en ese instante supe que no había vuelta atrás. La viuda frágil que se sentaba a llorar había muerto, y en su lugar había nacido una mujer que estaba a punto de recuperar su vida. A vida dupla era una danza silenciosa e perigosa. Quando Sofia me ligava, sua voz cheia de uma autoridade que ela achava que tinha, eu respondia com uma voz suave, quase frágil. Ai, Ija, estou tão cansada. Não he dormido bem. E ela, acreditando em sua própria narrativa, se sentia no controle, no poder. Mamá, necessitas descansar. He buscado algumas casas de repouso, me dizia. E eu, com uma calma que ela não conseguia entender, respondia. No te preocupes, mi amor. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo. En cuanto colgaba, la voz frágil desaparecía. Mi postura se enderezaba. Mi mente se agudizaba. Yo no estaba en casa de reposo. Estaba en mi oficina improvisada, leyendo los informes de la empresa, tomando notas en un cuaderno o hablando por teléfono con Fernando. Había un contraste tan grande entre la mujer que Sofía creía que yo era y la mujer que realmente era, que a veces me reía sola. Ella piensa que estoy acabada, me decía a mí misma, pero no sabe que estoy más fuerte que nunca. El sarcasmo sutil se convirtió en mi nueva forma de expresión. Cuando Sofía me preguntaba si había vendido la casa, yo le respondía, estoy trabajando en eso, mi amor. Solo necesito asegurarme de que todo esté en orden. Y en mi mente, la frase tenía un significado completamente diferente. Todo en orden significaba que yo estaba poniendo mis documentos en orden, que estaba asegurando mis activos, que estaba preparando el terreno para la gran revelación. Mi silencio ya no era de sumisión, sino de un poder que ella no podía entender. La rutina de la viuda solitaria se había transformado en una vida de superación camuflada. En las mañanas, después de mis llamadas con España, salía a caminar, no para estirar mis viejos huesos, sino para fortalecer mi mente. Iba al gimnasio, me unía a clases de yoga, y mi cuerpo, que se había vuelto frágil por el luto, comenzó a sentirse más fuerte, más vivo. Y cuando Sofía me visitaba y me veía un poco más animada, me decía, «Qué bien te ves, mamá. Me alegro de que estés aceptando tu nueva vida». Y en mi corazón, yo le respondía, «No, hija, no estoy aceptando mi nueva vida. La estoy creando». El contraste entre mi apariencia y mi realidad era mi mayor ventaja. Ella me veía como un libro abierto, una historia que ella ya había escrito, y yo la dejaba creerlo.
Permitía que ella siguiera moviendo sus piezas, creyendo que tenía el tablero bajo control. Pero lo que ella no sabía era que yo era la única que tenía las reglas del juego. Yo era la jugadora principal y ella era solo un peón en mi plan silencioso. Recuerdo un día que Sofía me encontró con una caja de documentos antiguos. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Ya te dije que debes deshacerte de todo esto», me dijo, su voz impaciente. Yo, con una sonrisa que ella interpretó como resignación, le respondí: «Solo estoy revisando algunos viejos recuerdos, mi amor. Son tan importantes para mí». Y mientras le decía eso, mis manos acariciaban un documento que decía «Contrato de inversión». Mis recuerdos no eran solo del pasado, eran del futuro, y ella no tenía ni idea. La vida de viuda solitaria era mi disfraz. Me vestía con ropa de luto, me sentaba en el porche y hacía todo lo que una viuda desorientada haría. Pero debajo de esa apariencia latía el corazón de una mujer que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Mi fuerza interior ya no era una idea abstracta, era una realidad que se manifestaba en cada llamada a Fernando, en cada clase de yoga, en cada nuevo documento que firmaba. Yo no estaba superando la tristeza, la estaba transformando en poder. El plan era mantener el disfarce el mayor tiempo posible. No quería que Sofía supiera lo que estaba haciendo hasta que fuera el momento adecuado. Quería que la confrontación fuera inesperada, que la revelación la golpeara con una fuerza que la dejaría sin aliento. Yo no quería un argumento, un grito. Yo quería un silencio que lo dijera todo, un silencio que la hiciera entender que ella había subestimado a la mujer que la trajo al mundo. El poder que yo había encontrado no era el poder del dinero, era el poder de la dignidad, era el poder de saber quién era yo, de saber que mi vida tenía valor, de saber que yo tenía la capacidad de cambiar mi destino. Y en ese instante, mi vida doble dejó de ser una carga y se convirtió en una bendición. Era la prueba de que, incluso en la vejez, incluso en la tristeza, incluso en el silencio, una mujer puede renacer de sus cenizas y volar más alto que nunca. La próxima vez que Sofía me llamó para hablar de la venta de la casa, mi voz fue tranquila, pero con una firmeza que ella no pudo entender. «Hija, no te preocupes, estoy en control de todo. Todo está en buenas manos». Y en mi mente yo sabía que buenas manos eran las mías. Y en ese momento, el juego estaba a punto de terminar y una nueva historia estaba a punto de comenzar. El momento del enfrentamiento llegó de forma inesperada. No fue en una cena de negocios, como yo había imaginado, sino en un almuerzo dominical en casa de Sofía. Estábamos todos allí: Sofía, su esposo, mis nietos y la nora, Catalina. El ambiente era tenso, como siempre, pero yo había aprendido a ocultar mi tensión con una sonrisa tranquila. Sofía, sin saberlo, había preparado el escenario para su propia caída. Con una copa de vino en la mano, me miró y dijo, con un tono condescendiente: «Mamá, ya hemos hablado de esto. Tienes que vender la casa. El mercado inmobiliario está en su punto más alto». Mi respuesta la tomó por sorpresa. Dejé mi tenedor sobre el plato y la miré a los ojos. «Hija, hay algo que necesito decirles a todos», dije, mi voz tranquila pero firme. Todos se callaron, mirándome con una mezcla de curiosidad y fastidio. Sofía se inclinó hacia adelante, con una sonrisa de superioridad en el rostro, como si esperara que yo anunciara que finalmente había cedido a sus demandas. «He decidido que la casa no se venderá. Es mi hogar y es donde me quedaré». El rostro de Sofía palideció. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de shock. «Mamá, ¿qué estás diciendo? No tienes ni idea de lo que estás haciendo», me espetó, su voz subiendo de tono. Fue entonces que saqué de mi bolso un sobre que contenía copias de los documentos que Fernando me había enviado. Se lo entregué a Sofía. «Lee esto, hija», le dije, «y diles a todos lo que dice». Ella lo abrió con manos temblorosas y sus ojos se abrieron de par en par. La nora, que siempre estaba atenta, se acercó para mirar y también se quedó sin aliento. El documento era un certificado de propiedad, no de mi casa, sino de la mansión en España. Sofía me miró, confundida, y balbuceó: «¿Qué es esto?».
¿De dónde sacaste esto? Y fue entonces que saqué el segundo sobre. Esta vez se lo di a mi nieto mayor, a quien le dije con una voz dulce: «Lee esto en voz alta, mi amor». El documento que leyó mi nieto era el informe de Fernando. El informe que detallaba el valor de la empresa, los activos, las propiedades. Su voz temblaba mientras leía los números, y sus ojos se llenaron de una mezcla de admiración y sorpresa. Sofía, que estaba a punto de gritar, se quedó muda. El silencio en el comedor era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos me miraban, no como a una viuda frágil, sino como a una mujer de negocios, una mujer que tenía el control. En ese momento, la Nora, que siempre había sido la instigadora, intentó tomar el control de la situación. «Rosa, ¿qué tipo de broma es esta? Esto debe ser un error», me dijo, su voz con un tinte de pánico. Yo la miré directamente a los ojos y le respondí con una calma que ella no entendía. «No es una broma, Catalina. Es la verdad. Y yo soy la dueña de la empresa, y la dueña de la mansión, y la dueña de mi propia vida». Y con esas palabras, el poder se invirtió. El rostro de Sofía se transformó, no de ira, sino de una profunda humillación. Ella, que siempre había creído que no tenía nada que dejar, se encontró de repente cara a cara con la verdad de que yo tenía un imperio. Su despreocupación se convirtió en desesperación, su desprecio en un pánico palpable. Ella se levantó de la mesa, con lágrimas en los ojos, y me gritó: «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me humillaste así?». Fue entonces que saqué el tercer sobre. Era una carta de Juan. «Lee esto, hija», le dije, «y entenderás todo». La carta de Juan, escrita con su puño y letra, explicaba por qué había mantenido el secreto. Hablaba de la ambición de Sofía, de su desprecio por las cosas que no tenían valor monetario, y hablaba de su deseo de que yo fuera la dueña de mi propio destino. Sofía leyó la carta, con el rostro cubierto de lágrimas, y su silencio fue la confesión más grande de todas. El clímax no fue un grito, sino la revelación silenciosa de la verdad. No grité, no me enojé, no me vengué. Simplemente entregué los hechos, los documentos, las pruebas, y la verdad, como un tsunami, arrasó con todas las mentiras que Sofía había construido. La mujer frágil, la viuda desorientada, se había transformado en la dueña de su propio destino, la dueña de un imperio que ella no tenía idea de que existía. Y con esa revelación, el juego había terminado. La Nora, Catalina, intentó apelar a mi bondad. «Rosa, por favor, podemos hablar de esto, podemos arreglarlo», me dijo, su voz llena de pánico. Yo la miré con una mezcla de tristeza y compasión. «No hay nada que arreglar, Catalina. El daño ya está hecho. El testamento está a mi nombre, y mis decisiones están tomadas». Y con esas palabras, el poder que ella había intentado robarme se desvaneció de sus manos, como arena entre sus dedos. Mi nieto, que había leído el informe, se acercó a mí y me abrazó. «Abuela, lo siento. No sabíamos», me dijo con lágrimas en los ojos. Yo lo abracé con fuerza. «No tienes que disculparte, mi amor. El testamento está a tu nombre y a tu hermana. Juan siempre quiso que tuvieran lo que se merecen. En ese instante supe que la justicia no era solo para mí, sino para ellos también». Sofía me miró, con el rostro desfigurado por el llanto, y me gritó: «Eres una mujer horrible. Me has humillado frente a todos». Y yo, con una calma que me sorprendió, le respondí: «No, hija, no te he humillado. Solo te he mostrado la verdad de la persona en la que te has convertido. Y la verdad, a veces, duele». Y en ese instante, supe que mi silencio había sido mi mayor arma, y que mi venganza no era la venganza del dinero, sino la venganza de la dignidad. El confrontamiento fue un recordatorio para todos los presentes de que una mujer no es solo su edad, o su estado civil, o su apariencia. Es su dignidad, su fuerza, su amor, y que, a veces, el amor más grande es el amor propio. Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas y definitivas. El silencio inicial se rompió con el grito de: «Sofía, no es justo. Yo soy tu hija», me gritó con la voz llena de una furia que nunca antes había visto. Yo, con una calma que me sorprendió, le dije: «Y yo soy tu madre,
Y el testamento de tu padre, que siempre te amó, es claro. La herencia es mía, para que yo la administre como crea conveniente. Con esas palabras, la dinámica de poder se invirtió por completo. Sofía, que se sentía dueña de mi vida, se encontró de repente a mi merced. El clímax de la confrontación no fue la furia, sino la humillación de Sofía. Sus palabras, que antes eran veneno, ahora eran solo el patético balbuceo de una mujer que había perdido el control. Se levantó de la mesa, con lágrimas de rabia en los ojos, y se fue, seguida de su esposo, que la miraba con una mezcla de vergüenza y pánico. En ese instante, supe que nuestra relación había llegado a su fin. No era el final que yo había querido, pero era el final que ella había provocado con su desprecio. La nora, Catalina, intentó arreglar las cosas. Rosa, por favor, no seas así. Estamos en familia. Podemos arreglarlo, me dijo, su voz con un tono desesperado. Yo la miré con una mezcla de lástima y desprecio. Catalina, no hay nada que arreglar. El daño ya está hecho. La confianza se ha roto. Y la única familia que me queda son mis nietos. Catalina, con el rostro pálido, se levantó de la mesa y se fue detrás de su esposo. Y en ese instante, mi casa, que siempre había estado llena de tristeza, se llenó de un silencio que era, por primera vez, lleno de paz. Mis nietos se quedaron en la mesa, mirándome con una mezcla de admiración y remordimiento. Abuela, lo siento. No sabíamos que estabas sufriendo tanto, me dijo mi nieta, su voz llena de dolor. Yo la miré con amor. No tienen que disculparse. El error no es suyo. Y ahora, mi amor, el testamento de su abuelo es claro. Ustedes heredarán una parte de la empresa, pero solo si trabajan duro para merecerlo. Su herencia no es un regalo, es una oportunidad. Y con esas palabras les di la lección que Sofía nunca había aprendido. La dignidad no se hereda, se gana. Al día siguiente tomé una decisión. Vendería la casa, no porque Sofía me lo hubiera ordenado, sino porque mi vida había cambiado. Ya no era la viuda que necesitaba un refugio. Era la dueña de una empresa, una mujer que necesitaba un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Llamé a Fernando, le dije lo que había pasado y le dije que quería mudarme a la mansión de España. Su voz, al otro lado del teléfono, era de una alegría que no había escuchado en mucho tiempo. Te lo dije, Rosa. El amor de Juan te dio la fuerza que necesitabas. El adiós a mi casa no fue triste. Caminé por cada habitación, recordando cada momento, cada risa, cada lágrima. Toqué las paredes, los muebles, las ventanas. No era un adiós a mi pasado, sino un adiós a la mujer que yo había sido. Era el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. Me senté en el porche y, en lugar de llorar, sonreí. El sol se puso en el horizonte, pintando el cielo con un color naranja y rosa, y yo sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Llamé a mis nietos y les dije que iba a mudarme a España. Sus voces, al otro lado del teléfono, estaban llenas de una emoción que me conmovió hasta las lágrimas. «Abuela, ¿podemos visitarte?», me preguntó mi nieta. «Claro, mi amor. Y si quieren, pueden trabajar en la empresa. El testamento de su abuelo dice que la empresa es su herencia, pero tienen que ganársela», le dije. Y con esas palabras les di la oportunidad de construir su propia vida, de la forma en que Juan y yo siempre habíamos querido. La partida fue silenciosa. Le di las llaves de la casa a la gente de bienes raíces y me fui, sin mirar atrás. No había lágrimas, no había lamentos. Había una sensación de libertad, de independencia, de una vida que yo había recuperado por mi cuenta. Mi venganza no había sido la venganza del dinero, sino la venganza de la dignidad. No había castigado a Sofía, la había liberado de la ilusión de que yo era su propiedad, su objeto. Y en ese instante supe que mi vida había cambiado para siempre. Una vez en el avión, mirando por la ventana las nubes que se extendían hasta el horizonte, me senté con una sonrisa en el rostro. Había dejado atrás el dolor, el desprecio, la humillación. Había dejado atrás la mujer que había sido y había abrazado a la mujer que yo estaba a punto de ser. Mi viaje no era solo un viaje a España, sino un viaje a mi propio destino. Y en ese instante supe que la vida, incluso en la vejez, incluso después de la tristeza,
puede tener un nuevo comienzo. La historia de mi vida no era una historia de víctima, sino una historia de superación. Yo no había sido humillada, había sido liberada. No había sido traicionada, había sido despertada. Mi hija me había dicho que yo no tenía nada que dejar, pero ella se había equivocado. Yo tenía mi dignidad, mi fuerza, mi amor y una nueva vida que estaba a punto de comenzar. Y en ese instante, la viuda frágil murió, y en su lugar nació una mujer que estaba a punto de conquistar el mundo. Mi nueva vida en España no fue un escape, sino un regreso a mis raíces. La mansión que Juan me había comprado no era un simple edificio antiguo, era una obra de arte, llena de historia y de la calidez de su familia. Me senté en la terraza, con vistas a un jardín lleno de flores, y sentí una paz que no había sentido desde la muerte de Juan. No era la paz de la resignación, sino la paz de la victoria. Había recuperado mi vida, y la había recuperado en un lugar donde el amor de mi esposo todavía se sentía en el aire. Comencé a reconectar con la familia de Juan. Sus sobrinos, sus primos, sus nietos, todos me recibieron con un amor que me conmovió hasta las lágrimas. Para ellos, yo no era la viuda frágil, era la matriarca, la mujer que había heredado el legado de su tío. Y en cada abrazo, en cada palabra de bienvenida, sentí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde yo era amada y respetada por los que era y no por lo que tenía. La mansión, que había estado vacía por años, se llenó de vida. Contraté a un equipo de jardineros para restaurar el jardín y a un equipo de diseñadores para renovar la casa. Cada mueble, cada cuadro, cada detalle era una celebración de mi nueva vida, una prueba de que, incluso en la vejez, se puede comenzar de nuevo. Y en cada cambio que hice, sentí que estaba honrando la memoria de Juan, que siempre había querido que yo fuera feliz. Mis nietos vinieron a visitarme en sus vacaciones de verano, y al verlos correr por el jardín, con la misma alegría que Sofía había tenido de niña, sentí que mi corazón se llenaba de un amor que me conmovió hasta las lágrimas. Ellos no vinieron por el dinero, sino por el amor, y en su presencia supe que la lección que les había dado, la lección de la dignidad, había sido la herencia más valiosa de todas. El teléfono sonó una tarde, y al ver el número, mi corazón se encogió. Era Sofía. Dudé por un momento si contestar, pero luego recordé mi promesa de no dejar que su desprecio me afectara. Contesté, y su voz, que antes era de autoridad, ahora era de una súplica patética. «Mamá, ¿cómo estás? Te extraño», me dijo. Yo, con una calma que me sorprendió, le respondí: «Estoy bien, hija. Estoy en España, en mi nueva casa». Y en ese instante, el silencio que siguió fue la prueba de que el poder se había invertido. La vida en España era un sueño hecho realidad. Me uní a un grupo de costura, y mis manos, que antes estaban cansadas, ahora creaban obras de arte. Hice nuevos amigos, fui a clases de español, y exploré la ciudad con una curiosidad que yo había olvidado que existía. Yo no estaba jubilada, estaba renaciendo, y en cada nuevo día, en cada nueva experiencia, sentí que mi vida se llenaba de un significado que Sofía nunca podría entender. Recuerdo una tarde que me senté en la terraza, mirando el atardecer, con una copa de vino en la mano, y me pregunté, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera encontrado la carta de Juan? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera rendido al desprecio de Sofía? Y la respuesta me aterrorizó. Hubiera sido una viuda solitaria, una mujer que había perdido su dignidad. Pero en ese instante supe que la vida, incluso en la oscuridad, puede tener un rayo de luz si uno tiene el coraje de buscarlo. La lección que yo había aprendido no era una lección de venganza, sino una lección de amor propio. Había amado a mi hija con todo mi corazón, pero en el proceso me había olvidado de amarme a mí misma. Y ahora, en mi nueva vida, en mi nuevo hogar, en mi nueva familia, me había encontrado a mí misma. Yo no era una mujer amargada, era una mujer que había aprendido que el amor más grande es el amor propio. El dinero, la mansión, la empresa, eran solo símbolos de la herencia que Juan me había dejado. La verdadera herencia era la dignidad, la fuerza, la independencia. Era la lección de que una madre
no es solo una madre. Es un ser humano con sus propios sueños, sus propios deseos, y que, a veces, el amor más grande que se puede dar a un hijo es el amor de una madre que se ama a sí misma. Mi historia no era solo la historia de una mujer traicionada. Era la historia de una mujer que había encontrado su voz, que había recuperado su poder, que había renacido. Yo no había perdido a mi hija. La había liberado para que encontrara su propio camino. Y en el proceso, me había liberado a mí misma. ¿Saben lo que se siente? Se siente como si volaras. Se siente como si el mundo te hubiera dado una segunda oportunidad. Se siente como si la vida, incluso en el final, puede ser un nuevo comienzo. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal. Suscríbete para que más historias de superación como la mía se conozcan y para que más mujeres se den cuenta de que el amor más grande es el amor propio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente cuando la dignidad y el amor propio triunfan sobre la avaricia y el desprecio? Es la mejor sensación del mundo. Si mi historia te ha tocado el corazón, si sientes que tu historia también merece ser contada, no te quedes en silencio. Suscríbete, activa la campanita y dale a me gusta para que nuestra voz se escuche más fuerte que nunca. No te quedes en la sombra. Sé la luz de tu propia vida. El amor de una madre no es una debilidad. Es la base silenciosa de una fuerza que un día te sorprenderá. A menudo, la dignidad no se pierde, solo es eclipsada por el dolor, esperando en la quietud del alma el momento de resurgir. El desprecio que recibí de mi propia sangre fue la semilla amarga que, contra todo pronóstico, dio origen al jardín más hermoso de mi vida. La mayor herencia que uno puede dejar no es la riqueza material, sino el legado de un amor inquebrantable por uno mismo, que nadie podrá saquear. Me convertí finalmente en el jardín que regué toda mi vida. Una madre no es un banco que puedes saquear, es un jardín que, si dejas de regar, te mostrará que puede florecer por sí solo.